Hoy tengo el placer de entrevistar a Víctor Manuel Martín, director general de Eurocaja Rural. Es una empresa que durante este año tan complicado ha sido capaz de crecer un 4% en margen bruto. Y lo que es más relevante para mí, han sido capaces de crecer por encima de las 400 oficinas. Muchas felicidades, Víctor Manuel. Gracias por recibirnos y vamos a tratar de disfrutar de tus comentarios durante un buen rato. Pues Jesús, bienvenidos a Eurocaja Rural, a vuestra casa. Gracias a Vodafone por estar hoy aquí. Víctor Manuel, para ti, ¿cuáles son las claves de haber conseguido estos resultados tan importantes? Bueno, yo creo que hay una conjunción de múltiples factores en la consecución de estos resultados. Al final es un trabajo no de corto plazo, sí de mirada larga, basada en una estrategia principalmente prudente. Yo creo que, y coincido con Rafael Termes, que decía que cuando el negocio bancario deja de ser aburrido se vuelve peligroso, ¿no? La estrategia de Eurocaja Rural desde prácticamente hace 60 años ha estado basada en la prudencia, en la enorme rigurosidad que aplicamos en nuestro modelo de negocio y sobre todo en un modelo basado principalmente en el cliente, pero no un modelo de boquilla como tienen muchos, sino en un modelo real donde prima pues, un modelo híbrido, analógico, digital, de presencia física y de medios digitales para ponernos en contacto con nuestros clientes y operar a pleno rendimiento. Y todo ello evidentemente basado en una gran familia como es la de Eurocaja Rural. Todos y cada uno de nuestros empleados tienen una enorme vocación de servicio porque en verdad ponen al cliente en el centro de nuestro negocio. Yo creo que es algo que nos caracteriza, que nos diferencia y sobre todo constituye una ventaja competitiva y comparativa respecto a la competencia. Eurocaja Rural evidentemente pues tiene cosas buenas y cosas malas como todas las empresas, pero si algo bueno tengo que destacar, que por eso estamos aquí, pues es un nivel de provisiones elevadísimo. Estamos a niveles de cobertura de uso del 130%, con una morosidad por debajo del 1,9%, de las menores y no la menor del sistema financiero español. Como tú bien has dicho, con una amplia presencia física, con una red de ya 413 oficinas, no solamente en Castilla-La Mancha, nuestro territorio de origen, sino también en Ávila, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y ya en Murcia y próximamente en nuevos territorios, ¿no? Ahí fíjate, en crecimiento, expansión y probablemente en contracorriente al sector. Pues sí, somos como ese salmón que remonta al río para morir, no, para generar nueva vida. En este caso estamos remontando el río para generar nuevo negocio. Yo siempre he dicho que lo fácil para un directivo es cerrar y despedir en el negocio financiero, ¿no? Pero nosotros pensamos que otro modelo de banca es posible, de relación financiera con el cliente es posible. ¿Y en qué está basado ese modelo? Pues en un modelo, insisto, de hibridación de lo tecnológico y lo analógico, lo humano, los sentimientos, la cercanía, el trato. Esto lo hemos basado en una estrategia de ocupar el espacio que los demás están dejando, de pensar que con las migas de un mantel que dejan los demás nosotros hacemos un menú. Son expresiones un poco comunes, pero creo que reflejan muy bien nuestro sentimiento y nuestra forma de actuar. Nosotros estamos llevando el negocio financiero a sitios donde los demás lo han abandonado, porque pensamos que el cliente necesita un elemento físico donde referenciarse. Y esto también lo consideramos importante porque tampoco he escuchado yo a nadie que se haya alegrado de que le cierren la sucursal en su pueblo o en su barrio. Y nosotros lo que hemos hecho es llegar a nuevos sitios. Hoy estamos presentes en más de 50 localidades como única presencia física financiera. Y así lo estamos haciendo. Esta semana hemos abierto 2 nuevas agencias en 2 localidades, una en Ávila y otra en Alicante, como única oficina bancaria del pueblo, ¿no? Porque España es asimétrica, no todo es Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, el tiempo pasa más despacio en el medio rural a veces y sobre todo la gente necesita otro tipo de atención. Cuidado, que esto no choca para que sea un modelo, insisto, donde ya el 50% de nuestros clientes operan por vías digitales y telemáticas. Pero, insisto, al final tienen una referencia física para cualquier necesidad que tengan en cualquier momento esté a su lado. Y esa es nuestra diferencia respecto a la competencia. No todavía todo el mundo está en el mundo digital. Hay gente que todavía... Como Amazon no cubre todo el mercado ni todos los productos. Yo siempre creo que hay una franja, lo de nicho queda un poco fúnebre, ¿no? Pero una franja de mercado de personas que quieren algo diferente. Pero insisto, hoy nuestros clientes, el 50% operan digitalmente, vía telemática, con nuevas herramientas. Y funcionan perfectamente con su móvil, con su ordenador, con su tablet, vía telefónica. Pero hay otros muchos que necesitan esa presencia física y en eso nosotros somos fuertes y estamos ocupando ese espacio que dejan los demás. Insisto, y hemos remontado el río y en su momento, en el 2011, cuando empezamos este plan de expansión con 200 oficinas,
hoy hemos más que doblado nuestra red, hemos triplicado nuestro balance, las cosas no nos han ido mal. Los números, desde luego, que tienen poca interpretación, ahí están. ¿Y eso qué quiere decir? Que otro modelo, insisto, de banca es posible. ¿Cómo? Pues escuchando al cliente. Porque hablamos de omnicanalidad. Esto, perdónenme la expresión, es una filfa. Omnicanalidad, cuando no le has dejado opciones a tu cliente, cuando le has cerrado su sucursal, cuando le has dado un móvil o un tema digital para que trabaje el cliente, ponemos a trabajar al cliente. Vale, todo lo tenemos, es una commodity, nos adaptamos, pero hay algo más, y ese algo más de servicio es el que nosotros diferencialmente ofrecemos. Ahí es donde, insisto, Eurocaja Rural ha acelerado y donde nuestros números pues, se han visto absolutamente fortalecidos. De ahí ese crecimiento en margen bruto, en margen neto, en depósitos, en inversión, en clientes, y nuestra caja va a más. En un mundo donde parece ser que ya lo físico no premia, pues yo no estoy tan de acuerdo. Recientemente habéis lanzado una campaña publicitaria en la que el protagonista es José Mota. ¿Qué objetivos persigue esta campaña y qué resultados de impacto están teniendo? Pues el resultado, la verdad es que ha sido espectacular. Es una campaña que la presentamos el pasado 11 de mayo, como bien dices, con José Mota como protagonista. Y es una campaña que no viene a hablar de productos ni de condiciones, viene a hablar de personas y de lugares. Es una campaña donde ponemos de relieve pues, que en los últimos años se ha cerrado la mitad de las oficinas bancarias, donde se ha condenado a la exclusión financiera a muchos pequeños y medianos pueblos y localidades de nuestro país, y que efectivamente la exclusión rural existe, donde parece ser que ya estamos presenciando o asistiendo a una realidad que es una brecha de servicios entre el mundo urbano y el mundo rural. Hemos querido poner especial énfasis en esta campaña porque Eurocaja Rural lleva jugando este partido durante casi 60 años, el de abogar porque no solo exista la ciudad, a la cual estamos también en la cual también tenemos una amplia presencia, sino que el mundo rural es importante, que los pequeños y los medianos pueblos dan diversidad, generan economías y sobre todo pues tienen un efecto emocional y emotivo importante en la población, porque ¿quién no tiene un pueblo y el que no lo tiene le quiere, ¿no? Lo que pretendemos decir o poner de relieve es que hay que apoyar al mundo rural, a la España despoblada. Yo no me gusta tanto este término como la España prácticamente invisible, pero que existe. Y por ejemplo en esta región somos 904 pueblos, en Castilla-La Mancha 80.000 kilómetros cuadrados, 2 millones de habitantes aproximadamente, algo más, y en algunas zonas con menor densidad de población que la mismísima Siberia. Llámese la zona de la parte alta de Guadalajara, de Molina de Aragón, etc. Sí. Con lo cual, pues el mantener servicios financieros abiertos en el mundo rural es algo que incluso en algunos momentos no será económicamente rentable. Y decir esto por parte de un director general, pues me podrían fusilar, entre comillas, ¿no? Pero es cierto que esta entidad no es una caja de ahorros ni es un banco, es una cooperativa de crédito y tenemos una misión. Y nuestra misión en nuestros estatutos, en nuestras tablas de la ley, marcaba claramente que tendríamos que ser el soporte financiero al mundo rural, y así lo somos. Intentamos, evidentemente, mantenernos en todas las localidades donde es medianamente viable, es cierto, es nuestra obligación como gestores, pero dando un servicio diferencial y sobre todo una presencia para aquellos que lo necesitan. Esta campaña yo creo que ha tenido un impacto brutal, creo que tuvimos en los primeros días 28 millones de impactos en Twitter, 405.000 visitas, visualizaciones del vídeo, y bueno, la verdad es que estamos sobrepasados y una repercusión nacional importantísima. Víctor Manuel, antes hablabas de la misión que teníais. Durante toda esta pandemia, ¿cuáles han sido esas medidas que ha puesto en marcha Eurocaja Rural para inyectar liquidez y apoyar al tejido productivo? Pues la primera de todas y más importante para mí, que es una medida también financiera, pero sobre todo de servicio, es al ser considerados en su momento, en aquel marzo donde sufrimos pues, el confinamiento, fuimos considerados servicio esencial básico, ¿no? Para mí algo importante y que tiene un mérito enorme, y así le quiero reconocer a toda mi gente, pues es el haber mantenido abiertas todas y cada una de nuestras oficinas. Muchos cerraron. Nosotros nos mantuvimos abiertos, evidentemente cumpliendo con los protocolos sanitarios que en cada momento eran de exigencia, ¿no? Pero adicionalmente a ese servicio financiero que la gente, a pesar de todo, necesitaba, hemos abierto líneas de financiación en los momentos más difíciles. Una ventaja competitiva también que tiene nuestra entidad es la agilidad. Yo creo que en las circunstancias cambiantes y en aquel momento tan absolutamente rompedoras que sufrimos, la capacidad de adaptación de nuestra entidad fue prácticamente fugaz, fue rapidísima, y eso nos ha dado
pues yo creo que un diferencial importante respecto a la competencia. ¿Por qué? Pues porque fuimos muy adaptables, muy rápidos a la hora de tomar la posición en el campo con la que estaba cayendo. Esto es algo que quiero destacar. Y entre esas medidas para inyectar liquidez, pues evidentemente la gestión de todo lo que era las líneas ICO, de moratorias, etcétera, etcétera, añadimos lo que eran nuestras propias soluciones, que las denominamos así, soluciones frente al COVID. Dentro de ese paquete genérico había soluciones financieras, como eran líneas de apoyo pues, al sector empresarial, pequeña y mediana empresa, autónomos, familias, a través de las soluciones liquidez que denominamos. Bueno, hemos hecho pues, miles de operaciones por cientos de millones de euros, pero sobre todo lo importante fue que fuimos rápidos, que ayudamos rápido a la gente, que nos tuvo de su lado desde el momento cero, y eso nos ha dado, insisto, pues una dimensión importante y sobre todo una buena repercusión de cara a nuestros clientes. Aparte de esas medidas, no solamente de liquidez, implementamos otro tipo de medidas, pues por ejemplo, los TPVs o los terminales de punto de venta del sector restauración. Si es que estaban cerrados, pues eliminamos las comisiones, eliminamos los gastos por actividad o por inactividad. En este caso, yo creo que son medidas adicionales que hemos implementado en el sector. Incluso financieramente aplazamos las primas de los seguros agrarios a coste cero y muchísimas otras medidas que adaptamos para ayudar financieramente pues, a los más perjudicados, en este caso profesionales, autónomos y pequeña y mediana empresa. Demostrando una vez más el férreo compromiso que tenéis con ayudar a la sociedad. Evidentemente, yo creo que en estos momentos... Y a vuestros clientes. Claro, en estos momentos, cuando nuestros clientes necesitan ayuda es cuando ya está, no le puedes quitar el paraguas cuando llueve, pues precisamente en una situación absolutamente desconocida y que nos dejó groguis a toda la sociedad y a la economía, pues había que reaccionar rápido y ahí estuvo Eurocaja Rural para estar al lado de todos sus socios y clientes. Como estamos viendo, sois una empresa muy comprometida con el ámbito social. ¿Qué papel habéis jugado durante toda esta pandemia a través de la Fundación para tratar de ayudar a las personas que no estaban pasando por su mejor momento? Pues como una cooperativa de crédito que somos una entidad de economía social. Y tenemos nuestro yin y nuestro yang, ninguno negativo en este caso, ni opuesto, al contrario, complementarios, nuestra parte financiera y nuestra parte social. Nuestra parte social la articulamos a través de la Fundación Eurocaja Rural y también directamente hasta a través del Fondo de Educación y Promoción de la propia Caja, ¿no? En aquel momento articulamos, insisto, nuestra actuación social a través del programa Soluciones, que había soluciones financieras y también había soluciones sociales y operativas. En el caso social, pues a través de nuestra fundación articulamos un fondo de más de 500.000 euros para apoyo a los sectores sociales más perjudicados, personas con discapacidad, asociaciones que trabajan en este ámbito, que ya de per se estaban en una situación compleja, con la pandemia ya ha sido una situación dificilísima. Articulamos los premios Working, que eran proyectos concretos para determinados centros de apoyo a personas con capacidades diferentes, y luego articulamos ayudas directas por valor de 250.000 euros de subvenciones directas a colectivos muy perjudicados, de personas en exclusión social, parados, etcétera, etcétera. Yo creo que han sido medidas muy acertadas en aquel momento y además en nuestra región y en nuestro ámbito de actuación una de las mayores aportaciones privadas a nivel económico. Yo creo que esto ha sido un acicate más a nuestra labor y además nos han dolido las situaciones tan complejas que hemos visto y hemos ayudado, si cabe, con mayor fuerza que lo hacemos habitualmente. En estos momentos el amigo acude sin ser llamado. Pues muchas gracias en nombre de todos. A vosotros. Víctor Manuel, hemos estado hablando de todo aquello que habéis hecho y muy bien. Vamos a hablar un poco del futuro. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el sector en la época post-pandemia? Bueno, pues como diría aquel, son múltiples y variados, ¿no? Retos tecnológicos, retos de nuevos competidores, el shadow banking, las nuevas entidades que operan a través de Internet, de medios digitales, la propia adaptación tecnológica permanente que estamos viviendo y sufriendo también en el sector, y por supuesto hay otro tipo de retos, el reto normativo, cumplimiento normativo, de control de blanqueo de capitales en las entidades financieras, y sobre todo yo creo que el reto más importante es el reto de la atracción y de la vinculación y fidelización de los clientes. Yo creo que esos son los retos más importantes desde mi humilde punto de vista a los que se enfrenta el sector, y son retos que nos van a llevar tiempo y sobre todo que nos van a obligar a dedicar
ingentes cantidades de dinero para poder afrontarlo. Esta transformación permanente que estamos sufriendo en el sector, adaptándonos a estos nuevos tiempos y al tiempo post-pandemia, que nos ha acelerado ese uso de la tecnología intensivo, las relaciones comerciales con los clientes, pues va a devenir en años complejos y sobre todo de enormes inversiones. Sí, ahora que hablamos de tecnología, ¿qué papel va a jugar la tecnología dentro de vuestra estrategia? Pues absolutamente central. La tecnología, hace tiempo que escuché una expresión que era como un safety car en una carrera de Fórmula 1 que había llegado, que nos había parado un poco a todos, que se quita el coche y a correr, ¿no? La tecnología para nosotros es una gran ventaja, pero es una herramienta, cuidado. Yo siempre intento diferenciar aquí el papel de la tecnología. La tecnología no debe de ser jamás un fin en sí mismo, porque entonces hemos perdido el norte de lo que es nuestra empresa. Sí, tiene que servir para algo. Tiene que servir para algo. Una tecnología es una herramienta. Y la tecnología a nosotros nos ha venido fabulosamente bien, porque hemos llegado a muchísimos clientes a los que no éramos capaces de llegar. Y además hoy, insisto, ya lo he dicho anteriormente en la entrevista, que el 50% de nuestros clientes opera vía digital. Tenemos más de 450.000 clientes y operan la mitad por vía digital. Eso es importante, con su banca móvil, banca por internet, banca telefónica, a través de sus dispositivos. Esto es sensacional para nosotros. Hoy la tecnología es un elemento central en la estrategia de la Caja. Tanto es así que estamos acometiendo también un proceso de renovación de nuestros transaccionales financieros y en los próximos meses vamos a acometer pues, un cambio importantísimo que ha supuesto una inversión de decenas de millones de euros. Esto significa también y muestra el compromiso de nuestra entidad con las nuevas tecnologías. Por llamarnos rural no significa que no estemos a la última en medios digitales y en adaptación tecnológica. Yo creo que estamos en los puestos importantes de competencia y esto nos ha venido fenomenal para igualarnos y para poder llegar a clientes que no llegábamos. Hoy tenemos clientes en Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia, en Sudamérica, que operan digitalmente con Eurocaja Rural desde sus lugares de residencia y esto es sensacional para nosotros. Ya por terminar y cogiendo un poco de todo lo que hemos ido hablando durante la charla que hemos tenido, este año ha sido un año muy complicado, el año que hemos pasado, y sin embargo habéis tenido unos resultados espectaculares. Yo soy de la opinión de que no se logran grandes cosas sin tener grandes equipos detrás. ¿Te gustaría trasladar a tu equipo algún reconocimiento? ¿A alguien en concreto? ¿A todo Eurocaja en general? Pues hombre, me la dejas votando, Jesús, porque sinceramente es un placer dirigir una plantilla de profesionales tan enorme como es la de Eurocaja Rural, ¿no? ¿Qué voy a decir yo de mis compañeros, de mis compañeras? Pues que son los mejores. Tenemos un equipo directivo sólido, profesional, que ha dado la cara en los peores momentos, que hemos estado al pie del cañón, habría que dar ejemplo. En estos momentos los jefes no valen, valen los líderes, y es importante el mantener el fuego vivo, esa moral alta en nuestra tropa, y bueno, pues eso es fácil cuando tus compañeros sienten lo mismo que sientes tú. Yo creo que liderar un equipo de personas con emociones, con sentimientos y con valores comunes es un placer, no es una obligación. Es una responsabilidad, evidentemente, pero mis compañeros se han comportado a un nivel fantástico, han estado todos de 10, en las oficinas dando la cara en lo peor de la pandemia, manteniendo abiertas nuestras oficinas todos los días, en todos los lugares en los que estamos permanentemente, y sobre todo los equipos directivos y operativos desde la propia entidad y también la tecnología ahí nos ha ayudado mucho, como han sido pues, el teletrabajo en este caso, pues se han comportado a un nivel fantástico, produciendo al máximo nivel, ayudando a sus compañeros en un momento de dificultad. Nos ha servido esta pandemia para unirnos más, para sentir más y para valorar realmente la fuerza que tiene Eurocaja Rural, que son sus compañeros, sus empleados, sus socios y sus clientes. Por tanto, el reconocimiento, el mayor de todos, es a la gran familia de Eurocaja Rural. Tenemos algo importante que es un sentir común, tenemos una cultura muy fuerte en Eurocaja Rural. Aquí, como digo yo, hay inyecciones de filosofía Eurocaja Rural en vena y bueno, estamos requete vacunados en ese sentido. La plantilla ha permanecido, como siempre, firme, juntando las líneas, como un gran equipo que es, y bueno, el reconocimiento es total, son unos héroes. Y sobre todo vamos a salir mucho más fuertes de esta pandemia de lo que entramos en ella gracias a todo el equipo de Eurocaja Rural. Un enorme abrazo para todos ellos porque son unos fenómenos.
Pues si me lo permites, me sumo a tu felicitación y al agradecimiento por todo este esfuerzo. Gracias a vosotros. Pues muchas gracias, Víctor Manuel, por la entrevista. La verdad es que hemos aprendido muchísimo. Pues gracias a vosotros y mi reconocimiento y también mi enhorabuena a Vodafone por la enorme labor que ha hecho en esta época de pandemia, conectándonos a todos y posibilitando que hayamos podido seguir trabajando y dando el mejor servicio a nuestros socios y a nuestros clientes. Gracias a vosotros. Gracias.